Entonces vamos a conversar, chicos. Vamos a hablar ahora de psicopatología del pensamiento y del lenguaje. ¿Ya? Esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta. A través de que nosotros nos comunicamos, a ver, a través del lenguaje y nuestros pensamientos, a través de qué los expresamos, a través del lenguaje. No se olviden, pensamiento y lenguaje van de la mano. No se olviden de eso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a desarrollar, chicos, es pensamiento, los tipos de pensamiento, cómo se estructura el pensamiento, la clasificación de las alteraciones del pensamiento, uno de los modelos más útiles para poder identificar cómo se van estructurando las ideas, que es el modelo de asociaciones basado en Jaspers, las alteraciones formales del pensamiento, las alteraciones del juicio, la capacidad abstractiva, el pensamiento abstracto y concreto, los trastornos del control del pensamiento. Vamos a hablar de algunos síntomas de primer rango de Schneider. En la anterior clase vimos los ciertos síntomas de primer rango de Schneider respecto a las alucinaciones, ¿no es cierto? Y después vamos a hablar de alteraciones del contenido, delirios primarios o delirios, tipos de delirios primarios, el contenido de los delirios secundarios, las ideas obsesivas, las ideas sobrevaloradas, y vamos a hacer un cuadro resumen de las alteraciones del contenido del pensamiento para finalmente terminar con lo que es el lenguaje, los aspectos del lenguaje conversacional, la clasificación de las alteraciones del lenguaje, los trastornos de la articulación y los trastornos de la producción. Vamos a comenzar, antes siempre, chicos, de conocer lo anormal, tenemos que conocer lo normal, es decir, vamos a aprender qué es el pensamiento. Ahora, el pensamiento, al final, la comprensión de lo que nosotros tenemos como actividad o función psíquica de pensamiento es limitada, no es como el senso-percepción, que había bastantes estudios respecto a cómo se producía una sensación, cómo se interpretaba para transformarse en una percepción y cómo era una representación. Pero el término pensamiento viene del verbo pensar, y pensar significa dar una opinión sobre algo, o emitir un juicio respecto a una realidad externa, o poner atención respecto a algo, ¿sí? Ahora, al final el pensamiento, chicos, es un proceso, y es un proceso que nosotros hemos aprendido a desarrollar. O sea, viene una idea a nuestra cabecita, ya viene un estímulo externo, un estímulo interno, y estas ideas, como ustedes están viendo en la diapositiva, van teniendo una secuencia lógica y una secuencia lineal. Correcto. Cada uno de nosotros experimenta de manera inconsciente cómo nuestros pensamientos van siguiendo una línea. Y es a través del lenguaje, a través que expresamos nuestros pensamientos para dar un mensaje, ¿no? Entonces, este flujo, primeramente, viene, cada uno de ustedes experimenta una velocidad normal de sus pensamientos. No experimenta que sus pensamientos se aceleran o se enlentecen. Hay una velocidad que es cómoda para cada uno de nosotros. Y al final, además, también otra de las funciones dentro del pensamiento es que cada uno de ustedes sabe que sus pensamientos son ustedes. No probablemente yo en este momento puedo tener la capacidad de saber lo que cada uno de ustedes piensa. O yo puedo tener la capacidad de ponerles ideas en su cabecita. O alguien les puede retirar sus ideas. No, eso ya sería un fenómeno psicopatológico, ¿cierto? Entonces, vamos a definir pensamiento, ¿no? Primero tienen que recordar, chicas, que el pensamiento, chicos, es una función propia del ser humano. Un chimpancé no piensa, o probablemente piensa, pero no tiene la capacidad de poder transmitir los pensamientos a través del lenguaje, ¿sí? Y además, ¿qué nos permite el pensamiento? Formar conceptos, ¿qué más?
nos permite resolver problemas en función de conceptos que ya tenemos previamente aprendidos. Y nos permite tomar decisiones, así como también emitir juicio. Juicios. Un juicio viene a ser una visión de la realidad externa, ¿correcto? Yo puedo decir, por ejemplo, que los perros tienen cola, ¿correcto? Y probablemente todos los perros tienen cola, ¿no es cierto? Por su evolución filogenética. Podría decir que los perros tienen 5 patas. Si vamos a la evidencia, a un libro probablemente de zoología, ¿qué va a decir? Que todos los animales, los caninos, son cuadrúpedos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y además nos permite, es un proceso complejo donde al final nosotros, a través de la percepción, chicos, vamos a aprender un objeto y ese objeto o una situación y al final vamos a integrarlo a nuestra memoria. Pero para eso se necesita que nuestro cerebro esté funcionando de manera adecuada, es decir, el resto de funciones, tanto la atención como la memoria y el nivel de conciencia sean adecuados para poder experimentar un pensamiento normal, ¿no? Ahora, hay 3 tipos de pensamiento y esto yo quiero que recuerden que cada uno de los tipos de pensamiento, chicos, tiene una correlación con el desarrollo. El primer tipo de pensamiento que vamos a desarrollar es el pensamiento fantástico no dirigido o pensamiento autístico, ¿correcto? Es la capacidad de desarrollar fantasías, pero de manera no dirigida, ¿correcto? No dirigida. Y esto es propio de quienes creen que sea propio. Quienes tienen la característica de pensar de manera no dirigida, sin voluntad, ¿no? En el neurodesarrollo. Los niños tienen esa capacidad de fantasía, pero justamente lo que su compañera indicaba, esto es solamente propio de los niños. ¿Qué pasa cuando este pensamiento fantástico, autístico, dierístico, no dirigido se presenta en un adulto? Ya es patológico, ¿ya? Y este tipo de pensamiento permite permite, y tenemos 2 tipos de pensamiento más, el imaginativo y el racional. Ahora, el pensamiento autístico, dierístico, no dirigido, permite formar, como su nombre lo indica, fantasías de manera no dirigida, sin participación de la voluntad, y se va adquiriendo a edades más tempranas y se adquiere la habilidad de poder estructurar pensamientos, es decir, esa cadena de asociaciones. Mire, acá tenemos un ejemplo, una joven de 20 años que sufrió de muchas privaciones en su infancia, recorría por las noches las calles de la ciudad, ejerciendo de prostituta. Escuchó en la radio local la retransmisión de un pastor. Comenzó a enviarle flores y postales tanto a él como a su esposa. Se puso en contacto con ellos y comenzó a llamarlos mamá y papá. Una noche, al ser interrogada por la policía, dio sus nombres como los familiares más cercanos y afirmó que realmente eran sus padres. Entonces, muchas veces, este tipo de pensamiento, el fantástico no dirigido, permite tolerar una realidad que es intolerable o convertirla en algo más tolerable. Eso es nuestro pensamiento claro, ¿ya? Y esto sucede mucho, como tú lo estás indicando, en el paciente esquizofrénico. En función, por eso se denomina pensamiento autístico. Y un paciente también con autismo, de manera no dirigida, empieza a crear fantasías, pero sin participación de la voluntad. Recuerden eso, ¿ya? Luego tenemos el pensamiento imaginativo, que es el pensamiento fantástico dirigido por la voluntad, ¿correcto? Es la función como si. Y este tipo de pensamiento, chicos, permite generar nuevos conocimientos en arte y en conocimiento científico. ¿Sí? En arte y en conocimiento científico. Eso permite la imaginería mental. ¿Se acuerdan que cuando hemos hecho sensopercepción hemos hablado de representaciones? Cómo nosotros teorizamos el mundo a través de representar algo dentro de mi cabeza. Ahora, por ejemplo, que están estudiando patología, yo les aseguro que a veces tienen una imagen de algo y la empiezan a modificar.
Eso es la capacidad de la imaginería mental. Representamos conceptos externos a través de imágenes. ¿Sí? Luego podemos utilizar el pensamiento contrafactual que permite, digamos, comparar cosas. Nos desconectamos del entorno y empezamos a compartir cosas o podemos empezar a pensar en cosas que han ocurrido o que nunca de repente lo sucederán. Y la representación simbólica viene a ser utilizar conceptos o imágenes para representar objetos del mundo real. Por ejemplo, un ejemplo del pensamiento imaginativo es ustedes, por ejemplo, ahora empiezan a pensar, ahora que después de que va a terminar mi clase de psicopatología, tengo que ir a mi casa o tengo que tomar un transporte público, llegaré a mi casa y me tengo que poner a estudiar. Ahora tomaré un café, pero ese es un pensamiento imaginativo dirigido. Su voluntad lo está dirigiendo, ¿no? Es que eso no va, estos son pensamientos normales. En la normal, ¿qué pasa cuando el paciente empieza a rumiar? Empieza a pensar y pensar y pensar y empieza a tener una expectativa negativa de lo que va a suceder. Y eso genera perturbación emocional. Claro, un pensamiento en el curso sería un pensamiento rumiativo. ¿Ya? Porque estos son pensamientos normales, ¿ya? Normales, tipos de pensamiento normal. ¿Ya? Y luego finalmente pasamos al, la base del lenguaje, el arte y las matemáticas. Y finalmente tenemos el pensamiento racional que actualmente nosotros utilizamos, ¿no es cierto? Que nos permite resolver problemas. Si yo, por ejemplo, en este momento a cada una de ustedes les pregunto, ¿quién escribió, a ver, quién fue el ganador del premio Nobel del año pasado, del 2025? ¿Quién ganó el premio Nobel? Luego regresamos a la pregunta, ¿cuál es el único cantante que ha ganado un premio Nobel de literatura? A ver. Bob Dylan, muy bien, ¿cierto? Eso es, ella está recurriendo a su memoria para dar una respuesta. Ese pensamiento racional o conceptual nos permite resolver problemas, ¿no? Y también nos permite el razonamiento. Son procesos cognitivos que los aplicamos para alcanzar un objetivo superando obstáculos. Entonces, el pensamiento racional nos permite obtener inferencias o deducciones a partir de conocimiento previo y extraer conclusiones. Para esto se utiliza analogía, inducción o deducción. Entonces, miren, por ejemplo, si ustedes pierden las llaves de un maletín cerrado, van a poder generalizar un conocimiento, ya que saben que cualquier herramienta afilada abre una cerradura. No me van a querer abrir la cerradura con un palo de madera, ¿no es cierto?, de escoba. Es imposible. ¿Sí? Luego, esto, por ejemplo, de analogía, y esto es, digamos, también generalización. Esto es deducción. Mi gato tiene 4 patas, por tanto, todos los gatos tienen 4 patas. Y, por ejemplo, también esto se puede valorar el pensamiento racional utilizando silogismos. Y al igual que un paciente, por ejemplo, que tiene un pensamiento desorganizado, pierde esa capacidad o empieza a tener más pensamiento fantástico, ¿no? Un paciente con un problema en el curso del pensamiento con desorganización no me va a poder responder bien de manera adecuada. Yo, por ejemplo, les pregunto, si todos los marcianos son verdes, y mi padre es un marciano, ¿cuál es la conclusión? Que mi padre es verde. Si yo le pregunto a un paciente que pierde la capacidad de pensamiento racional, él me va a decir que los marcianos son verdes o usted es un marciano. No hay una correlación con el silogismo, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ahora nos permite, ¿no es cierto?, el pensamiento racional teorizar el mundo.
Entonces, ¿cómo se estructura el pensamiento? Miren, acá es algo muy importante, chicos, que podamos, tenemos una tarea. Por ejemplo, acá tenemos una tarea. Ya sea, se puede generar de manera interna o de manera externa y tenemos un contenido del pensamiento. Y al final vamos a tener un objetivo en el pensamiento. Pero para que se pueda dar un resultado, tiene que pasar un proceso mental. Y ese proceso mental viene a ser la transformación y de manera específica recordar información, desarrollar un objetivo posterior y expresarlo a través del lenguaje. Entonces, al final, como yo les digo, las nociones o los conceptos que tenemos de pensamiento son bien rudimentarias aún, porque todo ese proceso que está en el triangulito rojo es bien difícil. Lo único que nosotros podemos identificar es que se forman los pensamientos, pero se expresan a través del lenguaje. Es todo esto es probablemente algo muy incierto para la neurociencia. Por eso hay modelos, y vamos a desarrollar el modelo de asociaciones de Jaspers. Y esto es de un libro de hace poco, miren chicos, es del 2025, que son características de los trastornos mentales y neurociencia clínica. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué alteraciones? Lo que yo quiero que entiendan es que se van a dar, chicos, dos tipos de alteraciones, tres tipos de alteraciones a nivel del pensamiento. Uno, cómo se estructuran las ideas. Como una idea sigue a otra, sigue a otra y sigue a otra. A eso denominamos alteraciones formales o del curso del pensamiento. Luego vamos a hablar de el contenido del pensamiento. En nuestro contenido del pensamiento están las ideas que tenemos. Pueden haber alteraciones en las ideas y luego también vamos a tener alteraciones en el control del pensamiento que les refería, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes, todos nosotros que estamos en la clase, saben que mis pensamientos son propios, que no se funden con la realidad externa. Y ni tampoco hay una persona que venga y me retire mis pensamientos y me los extraiga. O alguien que venga y me ponga ideas. O yo puedo ir de repente a la calle, estoy caminando, me subo al microbús y podría yo sentir que las demás personas saben lo que yo pienso. ¿Es algo normal eso? No. ¿No es cierto? Entonces recuerden que son alteraciones en la forma, cómo se estructuran las asociaciones y alteraciones en el contenido. Vamos a hablar qué alteraciones del contenido hay y alteraciones del control del pensamiento. ¿Ya? Entonces, las alteraciones en la forma o curso, un determinado contenido mental lleva a otra idea y se tiene una sensación subjetiva de una velocidad o flujo de pensamiento normal. Cada uno de nosotros sentimos eso. Entonces, estas asociaciones entre idea y idea pueden enlentecerse, hacerse más amplias, pueden acelerarse, hacerse más chiquitas, pueden arremolinarse o al momento de ir de asociación y asociación, se cae la asociación y se produce un bloqueo. Y eso se va a poder manifestar en qué? En el lenguaje del paciente. Si las alteraciones están muy lentas entre idea y idea, ¿qué creen que va a pasar con el lenguaje? Si yo, va a ser lento, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, te pregunto, ¿qué es esto? Si tienes el pensamiento como de curso lentecido, te vas a demorar más de 2 segundos en responder. Si es acelerado, te voy a preguntar, ¿qué es esto? Inmediatamente me vas a decir, eso es un photocheck. Y después, como estás con el pensamiento acelerado y te distraes, va a empezar, además usted tiene un reloj, además usted tiene unos lentes, y van a empezar a sacar las asociaciones entre asociaciones. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Además, vamos a tener alteraciones en el control del pensamiento. Acá vamos a hablar lo que les he dicho, los fenómenos de pasividad o delirios del control de pensamiento. Acá también se considera las obsesiones, pero vamos a hablar más que todo en el contenido. Y las alteraciones del contenido ideativo, nosotros tenemos un contenido que son ideas, que normalmente son ideas racionales o culturalmente compartidas, ¿cierto? Vamos a poder desarrollar ideas delirantes, ideas obsesivas y las ideas sobrevaloradas.
Entonces, teniendo esta estructura, es más fácil que ustedes puedan estudiar las alteraciones a nivel del pensamiento. Cada una de estas va a tener características fenomenológicas distintivas, ¿no? Entonces, en el modelo de asociaciones basado en Jaspers, nos permite identificar que una o más asociaciones, y esto, miren chicos, es lo que Jaspers ha diseñado, ¿no? Esta es una teorización probablemente de todo. Pues miren, ¿qué pasa acá? Ese es el pensamiento. Entonces vamos a tener asociaciones, vamos a tener un pensamiento posible, el pensamiento actual, otro pensamiento posible y otro pensamiento posible. Todo esto es una constelación de pensamiento, pero van asociaciones y vamos a tener una tendencia determinada, que probablemente va a estar determinada por la atención que yo le presto a una determinada situación del entorno externo. Y al final, si ustedes se dan cuenta, este pensamiento va hacia acá, va hacia acá, va hacia la tendencia determinante y se produce el lenguaje. Esto es lo normal. Entonces, las asociaciones, como les digo, pueden enlentecerse, pueden acelerarse, pueden arremolinarse o de repente de idea se cae la asociación y se produce un bloqueo o una pausa intensa a nivel del lenguaje, ¿no? Miren, por ejemplo, este es el modelo. Yo pienso que estoy sentado en una habitación. Tenemos la primera constelación. Debo hablar con alguien, con alguno de ustedes. Siento frío. La silla no es confortable y llego a sentir que algo está goteando. Después sigue una tendencia determinante. Si siento frío, probablemente estoy desarrollando un resfrío. Puedo escuchar que está sonando algo respecto al techo. Entonces, esta tendencia determinante va a determinar que yo vaya, traigo un balde, he visto una gotera y pongo el balde para la gotera. Entonces, hay una tendencia determinante, si ustedes se dan cuenta. Eso es lo normal. Entonces, estos pensamientos pueden acelerarse o enlentecerse, arremolinarse o calmarse, caer abruptamente, incrementar el volumen del flujo o finalmente bloquearse. Entonces, este modelo de asociaciones de Jaspers nos va a permitir valorar las asociaciones en el lenguaje o discurso. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa cuando se aceleran las asociaciones? Miren, acá están viendo, ¿no? Una idea trae otra, de ahí viene otra, 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 viene. ¿Cómo creen que es como si de repente todas las ideas estuvieran compitiendo una con otra y va a generar lo que se conoce como presión del agua? Es como si las ideas presionaran al lenguaje para que empiece a hablar. ¿Y cómo creen que va a estar el lenguaje del paciente? Sumamente con el aumento de velocidad. Empezar a hablar, hablar y hablar. ¿Correcto? Una de las características dentro de eso, y eso les estoy poniendo en el examen, ¿ya? Que viene a ser la fuga de ideas. La fuga de ideas tiene que ver, chicos, con, miren esto, ¿no? Pensaba que me encontraba en casa. En la despensa hay una caja mágica. Catalina, pobre querida, ya sabes, Catalina la Grande. La parrilla, siempre estoy en lo alto de la chimenea. Quiero gritar de alegría, aleluya. Dense cuenta, acá termina la casa, despensa, caja, mágica, mágica, Catalina. Sí, entonces, en la fuga de ideas hay aceleración del pensamiento. Dos, hay un pensamiento saltígrado. Pasa de una idea a otra idea. Aparte de haber pensamiento saltígrado, hay distraibilidad. Se distrae con algo y empieza a hablar de ese tema. Y finalmente hay asociaciones por asonancia. Si ustedes se dan cuenta, normalmente la última sílaba de la última oración coincide con la primera de la siguiente oración. Ya es como si el paciente hablara rimando, ¿correcto?
Y eso es lo característico de la fuga de ideas. Hay presión del agua, ¿correcto? Dos, hay un pensamiento saltígrado por la propia distraibilidad. Y finalmente hay asociaciones por asonancia. Eso yo les estoy poniendo en el examen, para que me identifiquen que esto es una fuga de ideas. Entonces, cada una de estas tiene características fenomenológicas distintivas, ¿cierto? Ahora, así como se pueden acelerar los pensamientos se pueden lentificar o volverse de curso enlentecido. Miren cómo está la asociación entre esta idea y esta idea y esta idea y esta idea. Entonces, ¿cómo se va a producir al momento del lenguaje? Le voy a preguntar a algo, el paciente pareciera como si estuviera ensimismado en sus ideas y demora mucho en dar una respuesta. ¿No? ¿Sí? Entonces va dirigido a un objetivo. Entonces las asociaciones son tan lentas que al paciente le cuesta tomar decisiones y además centrar su concentración. Miren, contemplé la posibilidad de arrojar el ferry que atravesaba el canal. Llegamos a Nápoles y mis amigos estaban preocupados por mi estado, pero se sentían impotentes para ayudar. Mientras el resto se sentaba en la mesa, yo me revolcaba en el polvo lamentable. Volví a visitar muchos de los lugares que una vez había amado. Ninguno de ellos me abocaba en un atisbo de interés. Miraba lánguidamente sin comprender los cuadros del museo, con terribles pensamientos aún corriendo por mi mente, sin poder seguirlos y responder muy lentamente a la pregunta, ¿qué hora es? Subjetivamente se siente que las asociaciones están muy enlentecidas. Y eso se va a verificar en el lenguaje. ¿Ya? Identificación de letras. Así como pueden acelerarse o pueden enlentecerse, miren, las asociaciones se pueden arremolinar. ¿Cómo creen que estaría el lenguaje de este paciente? Miren, viene una idea, va otra, 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 va otra. Pues, ¿qué creen que va a pasar acá? Es un pensamiento circunstancial. Entonces, lo clásico de un pensamiento circunstancial, chicos, es que el paciente da muchos bloqueos o da muchas vueltas para poder llegar a un objetivo de su pensamiento. Yo, por ejemplo, le puedo preguntar a alguna de ustedes, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué has llegado tarde a la clase? Y ahí ella me empieza a decir, no, en la mañana he tomado desayuno, después de tomar desayuno, mi papá me trajo, me llevó al hospital. Después de que me llevó al hospital, pasó esto y al final nunca me responde. ¿Y qué creen que voy a experimentar como entrevistador? Paciencia. Pero lo importante en el pensamiento circunstancial es que yo puedo redirigir al paciente. Le digo, a ver, señor, la pregunta es concreta. ¿Por qué ha llegado tarde? Ah, es porque tomé tarde, me levanté tarde. Listo. Pero da muchos ambajes sus circunloquios. Miren, ¿qué pasó cuando estuviste hospitalizado el año pasado? Bueno, ya sabes todo lo que ha estado sucediendo con mi salud y el trabajo en la fábrica. El negocio ha aumentado enormemente desde que obtuvimos las nuevas máquinas y luego los problemas que estaba teniendo con mi esposa. Y ella consiguió ese nuevo trabajo. Yo no dormí lo suficiente y me resbalé. Me volví irritable y necesité buscar mis medicamentos. ¿En algún momento el paciente ha respondido por qué ha estado hospitalizado? En ningún momento. Eso es un pensamiento circunstancial. ¿Cierto? Entonces, hay al final, chicas, chicos, un fracaso en diferenciar la figura del fondo. ¿Ya? Pero sí se puede redirigir. Yo lo puedo redirigir al paciente. Y esto es típicamente, se presenta en la epilepsia. ¿Ya? En la epilepsia. Ahora miren, vamos a ver interrupciones en el flujo del pensamiento. Esto se llama descarrilamiento. Al hablar de descarrilamiento es que es como si el pensamiento, es como si el pensamiento fuera un carrito que está yendo por una carretera, de repente se descarrila y para poder volver va a tener que utilizar otro camino. Entonces, entre idea e idea no va a haber ninguna relación. Miren, esto es descarrilamiento. El tráfico está resonando a lo largo de la carretera principal. Se dirigen al norte. ¿Tiene alguna relación esta primera palabra con
¿Por qué las niñas siempre actúan de protagonistas en la función navideña? No, no hay ninguna relación, eso es descarrilamiento. Pero aún, miren, si ustedes se dan cuenta, la estructura gramatical de cada una de estas ideas es entendible, ¿no? Y hay interpolación de pensamientos sin ningún tipo de conexión comprensible en la cadena. Eso es descarrilamiento. Y luego hablamos de fusión. Miren, en ese sistema se están fusionando las ideas. Los dos hombres están controlando el pensamiento a través de teletapía o por medio de los medios, del espíritu que abre y cierra los canales posteriores de mi cerebro, liberando palabras y ocultando la verdad. Muchas veces en la fusión de las ideas, chicos, se empieza también a producir neologismo. ¿Qué es un neologismo? A ver, una nueva palabra, pero que para el paciente tiene un significado especial. Por ejemplo, el paciente puede asociar dos palabras, digamos, pan con, a ver, podríamos hablar de silla con pizza. Si pizza, esa palabra existe, no, entonces para el paciente tiene un significado, para él probablemente es sentarse a comer pizza, sí pizza, pero ha creado una nueva palabra, pero que tiene un significado propio para él. O sea, está tan desorganizado el pensamiento que empieza a fusionarse. Por ejemplo, esta palabra teletapia existe, es telepatía, no es teletapia, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Eso es fusión. Ya estamos hablando de alteraciones del curso del pensamiento. Luego hablamos del bloqueo del pensamiento. Cuando hay descarrilamiento, es decir, cuando no hay una conexión lógica entre una idea y otra, y se produce también fusión, hablamos de un pensamiento incoherente, no se va a entender. Es incoherente, no llego a entender lo que el paciente dice. Y cuando se produce bloqueo del pensamiento es porque, miren, normalmente están produciendo las asociaciones, pero entre asociación y asociación se cayeron las asociaciones, y ustedes creen que esta idea va a tener alguna relación con esta? Ninguna. Pues eso es lo que muchas veces el paciente experimenta cuando puede sentir o puede experimentar alguna alteración en el control del pensamiento. Siente de repente que le roban sus ideas. Entonces ahí experimenta un bloqueo y una pausa prolongada en el lenguaje. ¿No? Mi pensamiento se detuvo porque las ideas fueron extraídas de repente de mi cabeza. Entonces la cadena del pensamiento cae de un modo inesperado o involuntario, o se interrumpe o cesa. Un paciente al momento de conversar con el examinador dice, estaba en la sala de espera, demora 6 segundos y luego dice, no tengo la mente clara, es como si mis ideas abandonaran mi cabeza y no encuentro qué decir. ¿Sí? Y cambios en el flujo del pensamiento. Estos son términos a veces un poquito antiguos en psicopatología. Un paciente, por ejemplo, puede sentir, eso se llama pensamiento tumultuoso, que es un tumulto, es un grupo de personas, ¿cierto? Bien concentradas. O sea, el paciente a veces siente que sus pensamientos pueden estar ubicados, por ejemplo, en su apófisis mastoides, bien concentrados, que le cuesta seguirlos. Eso es pensamiento tumultuoso, ¿ya? Y acá tenemos justamente un ejemplo. Siento que mis pensamientos están concentrados en la parte posterior de mi cabeza. Son múltiples pensamientos que siento que hasta me persiguen y no los puedo seguir. Entonces, hay tanta cantidad de asociaciones, pensamientos tan desorganizados que el paciente no puede explicarlos y siente que están fuera de su propio control. Luego, esto es también un ejemplo de pensamiento perseverativo. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a su compañera, ¿cómo te llamas? Alison. Ya después le pregunto, ¿dónde te encuentras? Ella me dice, Alison. ¿Sabes qué hora es? Sigue repitiendo, Alison. Eso es pensamiento perseverativo. Si la primera respuesta es adecuada, las siguientes respuestas
se persevera en la misma respuesta en el pensamiento. Y eso es muy propio, por ejemplo, de cuadros orgánicos o de retraso mental. ¿Ya? Y eso también les he puesto en mi examen, una pregunta de pensamiento perseverativo. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿cómo te llamas? Ernesto Zapata. ¿Qué día es hoy, Ernesto Zapata? ¿Dónde te encuentras, Ernesto Zapata? Eso es pensamiento, es decir, el paciente ofrece una respuesta correcta a la primera pregunta y posteriormente persiste con la misma respuesta a las diferentes preguntas y es ya prácticamente la respuesta inapropiada. Luego vamos a hablar de las alteraciones en el juicio. Un juicio, chicos, viene a ser un pensamiento que expresa la visión de una realidad. Yo en este momento, por ejemplo, puedo decir que este proyector se alimenta de corriente eléctrica. No puedo decir que este proyector se alimenta de los rayos cósmicos de la Vía Láctea, ¿no es cierto? Ahí estaría con un juicio erróneo, ¿sí? Entonces, para valorar su alteración se necesita confrontarlo con hechos objetivos. Entonces, hay que tener en cuenta la totalidad del comportamiento de la persona. Si una persona, por ejemplo, piensa, chicos, que a través de rayos infrarrojos le están sacando sus pensamientos y se pone una cacerola en la cabeza, ¿ah? O aluminio que se puede poner un paciente. Es congruente. ¿Alguien me puede sacar mis pensamientos con rayos infrarrojos? En un paciente con esquizofrenia puede tener esa conducta, ¿no? Puede tener esa, pero es una conducta congruente a la idea que está teniendo, ¿correcto? Y está prácticamente alterado el juicio de realidad del paciente. Miren, un hombre que dice ser miembro de la realeza, perseguido por los marxistas, puede de hecho ser cierto, ¿no? Pero la opinión de que este juicio se encuentra efectivamente alterado se confirmaría si este hombre se hubiera convencido de repente de su estirpe real a raíz del comentario de una enfermera de psiquiatría acerca del tatuaje de su brazo, o si lo hubiera encontrado acumulando guijarros y arañas muertas en una lata. Entonces, el juicio de realidad nos permite distinguir, y esto es algo muy importante, ¿no? Que mis pensamientos, chicos, son propios, son míos, me corresponden y están en mi espacio subjetivo interno. No se funden con la realidad externa, o se funden mis pensamientos con la realidad externa, ¿no? Eso es el juicio de realidad. Lo mismo pasa con la percepción, ¿no es cierto? Las percepciones que yo experimento, o mis pensamientos, o lo que yo puedo percibir, no se funden con la realidad externa. Mis imágenes no se van a fundir con lo externo. Eso es un principio del juicio de realidad, ¿ya? Y acá hablamos también de la capacidad abstractiva. La capacidad abstractiva, chicos, se permite o se puede evaluar preguntándole al paciente sobre aforismos o refranes, analogías también, ¿ya? Y normalmente, si yo, por ejemplo, a ustedes les pregunto en este momento, a ver, un refrán, a ver, les pregunto, ¿cuál es tu nombre? A ver, Carolina, ¿qué significa en tierra de ciegos el tuerto es rey? Ciegos, el tuerto es rey. ¿Cómo lo interpretas? No te pongas nerviosa. Un ejemplo. Estás despegando de la frase. Si tú le preguntas a una persona que no tiene esa capacidad de abstracción, te dice, es que el ciego es rey porque es rey. No se despega de la literalidad de la frase. O muchas veces, por ejemplo, pasa en el paciente, ahorita les voy a poner, ¿no? Ejemplos. Dice que no quiere tener, alguien le puede preguntar, ¿no? Hay que tener los pies sobre la tierra. El paciente es tan literal
que se pone pesas en los pies para no salir volando. O sea, se dan cuenta que no se despega de la literalidad de la frase. Eso es pensamiento concreto o capacidad abstractiva disminuida. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Y el pensamiento abstracto es propio va asociado al pensamiento racional. ¿No? Pues capacidad de interpretar la realidad desprendiéndonos de la literalidad de las expresiones. Ahora, tengan en cuenta también, chicas, que hay que tener en cuenta el nivel educativo del paciente. Yo no le voy a preguntar, digamos, a un paciente analfabeto qué significa que la mona se vista de seda, mona se quede. No me va a poder interpretar eso, porque de repente ni siquiera conoce qué es seda, ¿no es cierto? Hay que adecuarnos al nivel educativo del paciente. Y normalmente se evalúa con la interpretación de proverbios, aforismos o refranes. Y cuando hay una pérdida de la capacidad de despegarse de la literalidad de un aforismo, se tiene, miren, un paciente con esquizofrenia de larga evolución caminaba de un solo lado por el pasillo de la unidad de hospitalización psiquiátrica. Al preguntarle el motivo de por qué realizaba esta conducta, respondió que es por los efectos colaterales. ¿Por qué estaba yendo por un lado? Porque él sentía que los efectos colaterales. Por eso. Ahora ya lo entienden, ¿no es cierto? ¿Se puede despegar de la parte literal de la frase? No, igualmente acá, miren. Un paciente comentó con su médico lo siguiente: tengo el ánimo por las nubes y como no quería salir volando, me he atado estas pesas al tobillo. ¿Ya? ¿Ven? Eso también les he puesto en el examen, ¿no? Para que puedan identificar. ¿Ya? Y finalmente hablamos del trastorno del control de pensamiento que está dentro de los síntomas del primer rango de Schneider. Acá vamos a hablar de inserción del pensamiento, robo del pensamiento y difusión del pensamiento, o en inglés que se conoce como broadcasting thought, ¿no es cierto? O publicación del pensamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces acá hablamos de los síntomas del primer rango de Schneider. O son también conocidos como fenómenos de pasividad, es decir, los pensamientos pues, se experimentan como si viniera de una agencia externa, no provienen de uno mismo y carecen de su control. Entonces, acá, cuando se producen fenómenos de pasividad, chicos, fracasa la capacidad para establecer los límites entre la realidad subjetiva interna y la realidad objetiva externa. ¿Sí? Entonces, acá tenemos los síntomas del primer rango de Schneider, ¿no? Trastorno del pensamiento o profundidad del pensamiento, robo del pensamiento, inserción del pensamiento y publicación o difusión del pensamiento o pensamiento compartido. ¿Correcto? ¿No? Y acá hablamos de los síntomas del primer rango de Schneider, ¿no? Robo del pensamiento. ¿Y cómo va a experimentar el paciente en el lenguaje robo del pensamiento? Como un bloqueo. Va a estar hablando y de repente se caen las asociaciones y tiene una pausa en el lenguaje. ¿Ya? Pues acá tenemos los ejemplos. También inserción del pensamiento y transmisión del pensamiento. Una mujer de 22 años decía: estoy pensando en mi madre y de repente mis pensamientos son arrancados de mi mente mediante un extractor de vacío frenológico. No queda nada en mi mente, está vacío. Le atribuye a una agencia externa que eso le está haciendo, que le está revelando sus pensamientos. Eso es robo del pensamiento. Y se va a experimentar como bloqueo del lenguaje, ¿no? Luego hablamos de la inserción del pensamiento o inserción de ideas. Un ama de casa de 29 años decía: miro por la ventana y pienso que el jardín está bonito y que la hierba está fresca, pero los pensamientos de Emium Andrews entran en mi mente. Allí no hay otros pensamientos, solo los suyos. Maneja mi mente como una pantalla y proyecta sus pensamientos sobre ella del mismo modo en que se dispara el flash de una fotografía. Ya eso es inserción del pensamiento. Y luego hablamos de difusión del pensamiento o pensamiento compartido. Entonces, un estudiante de 21 años, conforme pienso,
Mis pensamientos abandonan mi cabeza en una especie de teletipo mental. Cualquiera a mi alrededor solo tiene que pasar la cinta a través de su mente para conocer mis pensamientos. Eso viene a ser difusión del pensamiento o pensamiento compartido o transmisión del pensamiento. ¿Ya? Son alteraciones en el mundo. Entonces vamos a hablar ahora de las alteraciones en el contenido. Normalmente los pensamientos tienen un contenido. Y cómo yo, chicos, valoro el contenido del pensamiento de un paciente. Y le podría preguntar, a ver. No. ¿Saben cómo yo valoro el contenido del pensamiento del paciente? Le digo, a ver, si yo le pudiera cumplir 3 deseos, ¿qué pediría usted? De esa manera se evalúa el contenido del pensamiento. ¿Ya? Pues vamos a tener alteraciones en el contenido donde no va a haber ideas racionales o lógicas. ¿No? Entonces, las ideas o pensamientos tienen un contenido, es decir, de lo que se trata. Este contenido es plausible, es decir, es posible. Y además depende de la realidad externa y se puede someter a verificación. Entonces, las creencias, vamos a tener dos tipos de creencias, las creencias normales y las creencias anormales. Las creencias normales vienen del conocimiento del mundo externo y se comparten de manera, digamos, con el contenido cultural de una determinada sociedad. ¿No? Y las creencias anormales, vamos a hablar de delirios, que pueden ser primarios, que son incomprensibles, no voy a poder llegar a comprender por qué ese paciente cree eso. Delirios secundarios que son comprensibles o hay otra función psíquica que puede explicar que se esté produciendo ese delirio. ¿No? Y vamos a hablar también de las obsesiones y finalmente las ideas sobrevaloradas. Acá les traigo la imagen. Este es un cuadrito que está en el Museo de Berlín, donde hay pacientes que tienen delirios. Y acá que dice, Fulls House, ¿no es cierto? Y miren, cada una de las personas tiene una actitud respecto al delirio. Miren, por ejemplo, este paciente, si tuviera un caso para algo, ¿cierto? Hay otra persona que va a tener ciertas características. Acá esta persona le está dando un ramillete de flores a otra persona. ¿Ah? Se cree real. Entonces hay una concordancia entre la actitud y la conducta del paciente con su delirio. Si alguien se cree Napoleón, ¿cómo cree que se va a vestir? Como Napoleón, ¿cierto? Es la congruencia con la actitud del delirio. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de los delirios. ¿Qué es un delirio, no? Esto yo quiero que recuerden. El delirio aparece, chicos, como un espécimen exótico del jardín de las creencias. Ustedes tienen, por ejemplo, un jardín de margaritas, y ahí aparece, por ejemplo, un príncipe negro. ¿Saben qué es un príncipe negro? ¿Cierto? ¿No conocen nada? ¿Qué es un príncipe negro? A ver, busquen ahí. ¿Qué es un príncipe negro? Una flor bien especial. ¿Ya? Entonces, Jasper habla de y define fenomenológicamente los delirios. Si ya han visto que es un príncipe negro, ¿Mm? Una rosa, ¿cierto? Triunfs marga y es un espécimen exótico. Así es un delirio. Jasper dice que los delirios primeramente son juicios falsos, no son verificables. Dos, el paciente los sostiene con una convicción extraordinaria. El paciente puede decir, por ejemplo, que es la reencarnación del Mesías o es el nuevo Mesías. Yo le muestro una Biblia y le digo, Jesús ha fallecido en tal fecha, lo han crucificado y de ahí se iba al cielo. No, eso es mentira, agarra la Biblia, la rompe, esto no sirve. Yo soy el nuevo Mesías, dice. ¿Se dan cuenta? Hay una convicción extraordinaria y probablemente es impermeable a la contraargumentación. Hay una certeza subjetiva incomparable y yo, a pesar de que yo le puedo mostrar contraargumentos irrefutables, no cambia el paciente la idea.
Y finalmente su contenido es imposible. Lo que les decía, es posible que alguien pueda controlar mis pensamientos a través de rayos infrarrojos. Es posible que alguien probablemente, pueda saber mis pensamientos. ¿Es posible eso? No es posible. Es posible, por ejemplo, que una persona pueda ser el mejor contador. Es un contador, ¿no? Puede ser el mejor contador del mundo y va a tener una reunión con Donald Trump acá, en este contexto. Es poco probable, ¿no es cierto? ¿Ya? Pues al final es incomprensible. No se sabe por qué ese paciente está empezando a creer eso. Eso es un delirio, ¿ya? Entonces, ahora algo muy importante, yo quiero que recuerden esto, y esto yo evalúo en el examen, ¿no? Es un delirio primario y es un delirio secundario. Lo primario, siempre recuerden cuando hemos hecho fenomenología, lo primario es lo incomprensible, lo que no puedo llegar a entender por el método empático. Yo podré llegar a entender por qué esta persona cree que es el nuevo Mesías. No, podré llegar a entender por qué de repente esta persona piensa que los alienígenas le han insertado un chip en el cerebro y a través de ese chip le roban sus pensamientos a gentes de la KGB. Podré llegar a entender por qué tiene eso. Entonces, el contenido poco nos importa, chicos, pero lo que nos importa es la forma, es decir, que es un delito. ¿Ya? Entonces, la diferenciación entre lo primario y lo secundario se restringe a la comprensibilidad. El delirio primario no sucede en respuesta a otra forma psicopatológica, es decir, es incomprensible. Pero un paciente que, yo les voy a decir, ¿no? Un paciente de repente que esté intoxicado por LSD, ¿saben qué es el LSD? ¿No es cierto? La dietilamina del ácido lisérgico, que genera bastantes alteraciones sensoperceptivas. Un paciente que esté intoxicado por LSD puede decir que de repente Dios le está mandando mensajes. ¿Ya? Eso sería un delirio primario o secundario. Secundario. ¿Cuál es la causa de que piense eso? La sustancia. Lo mismo pasa con un paciente con el estado de ánimo muy exacerbado o eufórico, que está dentro de una manía. Está tan contento que contamina el estado de ánimo, el pensamiento, y puede pensar, por ejemplo, que es el mejor corredor de autos del mundo. Está maníaco, agarra su carro, va y se choca y se muere. ¿No es cierto? ¿No se dan cuenta? Eso es lo primario de lo secundario. ¿Y cómo lo identifico? A través de la comprensibilidad. Y el delirio secundario es comprensible. Es decir, hay una alteración afectiva dominante o está en relación con el contenido cultural. Ahora, delirio primario o delirio a secas es lo mismo. Delirio secundario o idea deliroide es lo mismo. Ahora también se habla de idea delirante primaria, idea delirante secundaria, pero objetos de evaluación. Lo ideal es tener delirio a secas, es delirio primario, y idea deliroide es delirio secundario, para que no se equivoquen, ¿ya? Entonces, ustedes, ¿cuál es el objetivo? Ponerles un caso clínico y que me identifiquen por la fenomenología de la descripción. ¿Esto es primario o esto es secundario? ¿No es cierto? Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, lo incomprensible en última instancia. Si nosotros, por ejemplo, le preguntaríamos a un agresor sexual que nos describe el mundo psíquico en el que viven sus actitudes, sus sentimientos y cómo estos se desarrollaron desde su infancia hasta la actualidad, podríamos ser capaces de comprender su crueldad sexual, que en un primer momento parecía totalmente incomprensible. Pero este comportamiento al final se va a volver significativo en el contexto de un abuso sexual cometido por su padrastro y sobrevive en una dura subcultura urbana llena de violencia, humillación y frustración.
Entonces, es comprensible y va a tener conexiones significativas con la parte de su entorno, de su contexto y de su biografía. ¿Se dan cuenta? En cambio, ahora vamos a ver lo incomprensible. Pues cuando le preguntamos a una mujer de mediana edad, ¿por qué cree que los hombres abren con llave la puerta de su departamento, que la anestesian y que abusan sexualmente de ella? Nos encontraríamos frente a una experiencia que en última instancia no es comprensible. ¿Podré llegar a comprender eso? ¿Será posible, por ejemplo, que varios hombres entren en su departamento, lleven anestésico, la anestesien y la agredan sexualmente? Es poco probable que suceda, ¿cierto? Y al obtener más detalles de su historia, podemos comprender cómo su alteración se centra en las experiencias sexuales. ¿Por qué debería ser desconfiada con los hombres? Sus dudas sobre su feminidad y los sentimientos de aislamiento social. Sin embargo, esta convicción absoluta que experimenta de que esto le está sucediendo a ella y que adquiere una parte personal es incomprensible. No puedo llegar a comprender por qué esta mujer piensa que le está pasando eso. Pues eso es lo incomprensible en última instancia que define un delirio primario. Ustedes a través del método empático podremos llegar a comprender eso por más que yo me quiera aproximar. No, ¿cierto? Pues no seremos capaces de sentirnos dentro de su situación. ¿Qué es lo que piensa cognición y cómo lo experimenta? Afecta. Pues lo incomprensible no tiene conexiones significativas y no permite, digamos, entender el delirio. Hamilton normalmente define un delirio como una creencia falsa e incorregible que aparece a través de procesos patológicos internos y se puede reconocer porque no es posible ni tampoco y no concuerda con la procedencia educativa ni el background cultural de la persona. ¿Correcto? Que eso recuerden, por favor, ya para la definición del delirio. Que estamos ampliando un poquito la definición del delirio primario. Y Kendler habla de convicción. Es decir, hay un convencimiento y una certeza ineludible de la creencia. Se extiende, ¿no? Empieza a afectar diversas áreas de la vida del paciente. Un paciente, por ejemplo, puede sentir que lo están persiguiendo los agentes de la KGB. ¿Y qué creen que va a hacer en su habitación? Se va a encerrar, va a empezar a poner papel periódico en todo lado, va a agarrar una silla, la va a poner en su puerta y probablemente muchas veces, ¿qué hacen los pacientes? Agarran, sacan los focos porque sienten que a través de los focos pueden espiarlos y les ponen papel periódico. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, esa intención en su vida. ¿Ya? Además de la extravagancia, es decir, el contenido pues es prácticamente imposible. Y la desorganización, ¿no? Respecto a la consistencia interna, la lógica y la sistematización del delirio. Y la presión, es decir, el paciente vive preocupado por esa creencia, porque cree que empieza a aislarse. Si piensa de repente que su familia lo quiere envenenar, ¿qué creen que va a hacer? Va a dejar de comer. Y al final va a afectar su salud física o no. Ven cómo la extensión también que tendría el delirio. ¿Listo? Y en dimensiones o grados. Ahora, Kendler habla de dimensiones o grados, la respuesta afectiva frente al delirio, ¿no? Normalmente, ¿cómo hay una respuesta afectiva que esté involucrada en la creencia? Ya que hablamos del síndrome de Clerenbaugh, ¿no? El síndrome de Clerenbaugh está caracterizado, esto yo no les voy a tomar, ¿no? Porque son epónimos, ¿ya? Viene a ser un cuadro caracterizado por la presencia de delirios de contenido erotomaniano. Eso significa que, por ejemplo, el paciente cree que alguien superior a él está perdidamente. Yo, por ejemplo, les comento, teníamos en el hospital una paciente con esquizofrenia y hay un asistente. Y estaba enamorada del asistente. Se tiraba a su carro y decía, es mi carro. Y un día era tanta la convicción y la intención que quería dar un beso al asistente y lo perseguía.
Incluso hasta lo perseguía en un policlínico donde atendía y lo esperaba en las escaleras. Ese es un delirio de erotomaníaco o delirio de clérigo, o síndrome de clérigo, ¿ya? Y la conducta que hay con eso, ¿no? La conducta, acción de acuerdo a la creencia. ¿Qué creen que va a hacer, por ejemplo, una persona que se cree Napoleón? Se va a vestir como Napoleón, ¿cierto? ¿Y cómo se forma una idea delirante? Esto es más que todo neurociencia, chicos. Entonces, acá tenemos, para en el inglés, una idea delirante se denomina delusion, ¿ya? Delusion, ¿ya? Un pensamiento delirante, ¿cómo se va a formar? Empieza a perderse la empatía y la personalidad, se quiebra las relaciones sociales y la estimulación correcta, se estabiliza el delirio, hay una emergencia de un estado emocional, hay una sensación de cambio, y acá tiene que ver mucho el trema o el humor delirante. Y finalmente, ¿qué empieza a pasar? Se estabiliza la creencia delirante o la idea delirante, hay un control del miedo, se presta atención y memoria, finalmente hay una función frontal y se expresa a través de acciones al ambiente y las consecuencias sociales. Esto es netamente neurociencia, chicos, ¿sí? Para que no sientan que lo que hablamos solamente es algo muy filosófico, teórico, ¿sí? Y vamos a hablar de los tipos de delirios primarios, ¿no? Primeramente, cuando aparece la idea delirante primaria, se denomina apofanía. Entonces, se empieza a dar un nuevo significado a una situación normal externa. Nos surge una conexión con algún otro evento psicológico. Y acá justamente hablamos del trema o humor delirante. ¿Y de dónde viene trema? De temblor, y trema viene a ser lo que experimentaban los actores antes de salir a una obra teatral, a dar puesta una obra. Ese trema o humor delirante el paciente lo experimenta como si un nuevo grupo de conocimientos se me va a dar a conocer, se me va a abrir una serie de nuevas experiencias. Es el trema o humor delirante, ¿cierto? Y es experimentado justamente con qué, con angustia y insomnio. Y acá está esto, ¿no? Está ocurriendo algo extraño, se me ha ofrecido todo un mundo de nuevos significados. Entonces, el significado del humor delirante en trema se va a volver obvio cuando esta idea delirante autóctona o una percepción delirante ocurre. ¿Cierto? Ya les he explicado que era una percepción delirante, ¿no es cierto? En la clase de recuperación. ¿Qué es una percepción delirante? A ver, tú sabes, Brigitte, ¿qué es una percepción delirante? Sí sabes, ¿cierto? Es interpretar de manera delirante una percepción normal, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, ahorita que acá hay estas letras, tú podrías interpretarlo como si te estuvieran dando un mensaje de que alguien te quiere atacar. Eso es una percepción delirante. Se producen dos tiempos. Primero hay una percepción normal y después hay una interpretación delirante de la percepción normal. ¿Ya? Entonces, acá viene el trema humor delirante, ¿no? Un hombre de mediana edad se presentó inicialmente como un paciente psiquiátrico ambulatorio con aparente sintomatología obsesiva. No paraba de asegurarse de que sus vecinos no pudieran oír lo que decía en su casa. Había renunciado a varios puestos de trabajo porque creía que sus empleados no iban a aceptar sus convicciones religiosas. Sentía que la gente que le rodeaba era hostil y estaba enfrentada a él de un modo implacable. Aunque no era capaz de describir exactamente cómo simplemente, pero lo sentía. No dejó de mudarse de diferentes casas, aunque esta sensación siempre lo acompañaba. Así continuó durante varios años, hasta que un día llegó un servicio de urgencias afirmando que sus vecinos estaban comentando sus acciones y controlando sus pensamientos. Ven cómo se va desarrollando el tema y al final se cristaliza la idea delirante, ¿no? Ya sea a través del delirio autóctono o a través de la percepción delirante. Y la percepción delirante era lo que yo